Bien, entonces ya todos pudieron ver o descargar el video de la clase del lunes o siguen con problemas. Profesor, sí, yo lo pude ver, Lorna le habla. Sí, Lorna. Sí, yo lo vi el video. Ya, Está súper. aún todavía en jurídico, pero se puede ver. Ya, sí, ahí van a arreglar eso como les señalaron. Bien, y por lo mismo también el director del instituto me pidió, y a ustedes también, los que estaban en el chat, les señaló que para la prueba del lunes, tenemos prueba el lunes, ¿sí? ¿O no? Pero para la prueba que viene, tienen un punto base, por, obviamente, sí, el lunes, por el malestar, ¿cierto? De lo que pasó. Sí, es la prueba del lunes y dijo que la prueba que él había subido, que la iban a borrar y que el lunes la iba a subir nuevamente. Sí, efectivamente, había ocurrido un error de, de copiado, pero eso ya también se solucionó, vuelvo a repetir, a veces pasa y sobre todo con tantos cursos, pero lo importante, más que buscar culpables y esta suerte de repente que ocurre de buscar sanciones, lo importante es la solución más que nada. Esperanza, Profesor, una consulta. ¿sí? ¿En qué parte puedo encontrar la grabación de la clase del día miércoles? O del día lunes, perdón. En el aula virtual Esperanza, ahí la puede encontrar. No sé si usted leyó lo que pasó en el chat. Ocurrió, evidentemente, hay un error respecto de los módulos que ya están solucionándolo. No sé si ya lo habrán solucionado. Bien, pero va a quedar fijo en el curso, ¿ya? El curso que estamos realizando. ¿Ya? Ah, ok, Así que perfecto. si no lo ha encontrado aún, lo va a, lo va a encontrar prontamente. Una consulta más. ¿Sí? ¿La prueba del lunes va a ser hasta donde lo que veamos hoy de materia? Exactamente. Ya, Hasta perfecto, lo que, perdón, hasta lo que veamos el lunes, porque una vez que terminemos con con el contenido, se abre recién la prueba. Ah, ok, ¿Ya? perfecto. Recuerden cómo vimos, perdón, lo que vimos en el cronograma, ¿ya? A ver, claro, en el curso asistente de abogado. Sí, en el curso, bueno, a mí también me cambiaron, pues me habían, si no, otro curso, asistente de abogado. Ustedes todos están en el curso asistente de abogado, ¿cierto? Estamos bien ahí. Sí, profesor. Ya, entonces, asistente de abogado Esperanza, módulo Introducción al Derecho. Ahí debería, bueno, aún no lo han colgado, pero se va a colgar prontamente el video, ¿ya? Para los que no alcanzaron a visualizarlo, bien, va a estar ahí porque ya también está en el sistema o se pudo subir el video, ¿ya? Ya, profesor. Ok, Gracias. ok. Juan, Oh, pero ya no, disculpe. ok. Leandro, Profesor, quisiera preguntarle si el formato de la prueba que nos va a dar, si se puede saber en lo posible, va a ser con preguntas alternativas, con verdaderos o falsos, si se puede más o menos tener una idea. sí, es de todo un poco, ¿ya? Verdad, falso, como les comenté el otro día, eh, desarrollo, etcétera. Una prueba clásica.
¿ya? Las clásicas que ocurren o que se presentan en los cursos, ¿ya? Puede llevar también preguntas de alternativa o puede también llevar alguna pregunta que va a ser de desarrollo, pero a través de, por ejemplo, un caso en específico, etcétera. Bien, por eso Bien, le digo, es de todo un poco, ¿ya? bien, Lo, genial, gracias. lo importante, evidentemente, es que es relativo a lo que estamos viendo, o sea, no tendría por qué existir algo extraño y distinto a lo que estamos viendo. Sebastián, que le excusamos por hoy, no hay que Ok, Sebastián. Sí, Daisy, ya lo va a poder ver, no se preocupe. Ya una vez que se solucione eh, la, el traslado de todo lo que se debe trasladar al curso, ahí entonces usted va a poder ver el video. ¿Ya? Bien, con gusto. ¿Alguna otra duda, pregunta, consulta, comentario? Profe, sí, es asistente de abogado lo que estamos viendo entonces. Es que por eso les pregunto, porque en un principio yo estaba en el curso de asistente jurídico. Ahora, como hubo este, este, esta problemática de las transcripciones a los cursos, ahora es, o yo estoy en asistente jurídico. Entonces, por eso les preguntaba si es ese también el curso en el que ustedes están. A ver. Sí, son 3 cursos los que tomamos, entonces estamos como jurídico ahora, jurídico. Asistente, no sé, ahí claro, como son tres Eh, cursos, se tiende profesor, hubo este problema, ¿ya? profesor, lo que son tres Sí, módulos, pero estamos en el asistente de abogado. sí, asistente de Hay un abogado módulo, 4, sí, asistente de abogado 4, sí, sí, en ese estamos. así es, por eso le digo, como son tres cursos en uno, entonces ahí se da, puede surgir esta problemática que ocurrió respecto de dónde estamos y en qué módulo tenemos que ingresar. Pero vuelvo a repetir, es el módulo de introducción al derecho, que es lo que estamos viendo ahora. Juan, Respecto al chat y la problemática que estamos viviendo actualmente, yo, pues a mí sí me gustaría que me especificaran realmente dónde estamos, porque con la confusión que hay en el chat y con lo que verbalmente unos han expresado, ahora el confundido soy yo. Con respeto lo digo, obviamente. bueno, como recién les estaba comentando, es asistente de abogado 4 en lo que yo por lo menos estoy. Así que ese debe ser. ¿Ya? Ahora, vuelvo a repetir, esto se está regulando, por lo tanto ya yo creo que a partir de mañana o el viernes ya está todo regularizado para que no tengan esta confusión. Ya, gracias. Leandro, Señor, no, lo que pasa es que yo particularmente, para no enredarme, estuve leyendo el PDF que es Introducción al Derecho, ujú, donde la primera parte fue la de la clase pasada ujú, y ahora vamos a ver el 1.2 Derechos Fundamentales. así es, Entonces el PDF es Introducción al Derecho. así es. Ok. Bien, había dos manos levantadas, no me acuerdo, Maricel me parece que era una. Esperanza, Sí, profesor, yo levanté la mano anteriormente. sí. Profesor, ¿usted sería tan amable como de explicarme el tema del día lunes de la prueba? Es que no entendí muy bien esa parte con todo el enredo que hay.
Bueno, el día lunes, una vez que terminemos la clase que corresponde ese día, a las 9 de la noche se abre la prueba para que ustedes la puedan desarrollar. Ya, esa prueba ustedes van a poder desarrollarla desde las 9 de la noche del día lunes hasta las 9 de la noche del día martes. ¿Bien? Dura aproximadamente una hora y media la prueba. Ese es el periodo general que tiene la prueba. Si usted termina antes, impecable. Sí. Pero tiene como plazo máximo una hora y media. Eso quiere decir que usted debería estar para desarrollar la prueba tranquilamente, entrando a más tardar el día martes, es que va a ser día martes a las 8 de la noche. ¿Bien? Porque a las 9, perdón, no a las 8, a las 7 y media. Porque a las 9 se cierra la prueba. ¿Bien? Ya, profesor. Entonces, Perfecto. repito, van a tener desde las 9 de la noche del día lunes hasta las 9 de la noche del día martes. Bien, último plazo para ingresar a desarrollar la prueba a las 7 y media del día martes, que ahí estarían cumpliendo los plazos, ya que a las 9 se cierra. Y la prueba se cierra y lo que usted haya respondido, con eso termina la prueba. Perdón. Ok, perfecto, profesor. Y lo otro, la prueba va a ser del PPT que vamos a ver hoy, ¿verdad? Hasta lo que veamos el día miércoles, la clase del lunes, la de hoy y la del próximo lunes. Ok, perfecto, profesor. Gracias. Ok, listo. Bien, ¿alguien Aparte de más? la, aparte de la vigencia de la prueba de un día prácticamente, la prueba Ujú. dura una hora después de abierta. Una hora y media. Tiene plazo para contestar la prueba. Ya, pero es después de abierta, obviamente, ¿cierto? En ese Así lapso es. de cierta hora de un día a cierta hora del otro. Exactamente. O sea, más que desde que abre la prueba, desde que usted escoge, ¿cierto?, comenzar la prueba, ¿ya? Ahí comienza a correr el plazo. Ya. Maricel, Profe, una sí. pregunta que a lo mejor va a ser hasta chistosa. Es sin copiar, ¿cierto? Lo ideal es sin copiar, Maricel. Ya, sin apoyarse en el PDF. Por eso le digo, lo ideal, ¿ya? Ya. Porque evidentemente es más que nada es para evaluar si los contenidos, si los contenidos... Julia, cierren su micrófono, por favor. Hay mucho Sí, ruido. profesor, disculpe, como para aclarar mi duda, Sí, pero entonces, enseguida, Julia, me estoy explicándole a Maricel, por favor. perdón, disculpe. Ok. Entonces, como les comentaba, lo ideal es que sea sin apoyo, porque es para evaluar, ¿cierto? Si ustedes han aprendido los saberes o el contenido que se está dando, ¿ya? Ahora, eso queda a criterio de cada uno, porque no van a tener a nadie que lo esté viendo. Entonces, por eso les comento que la respuesta evidentemente tendría que ser a conciencia de cada uno. ¿Ya? Eso, Gracias, Maricel. profe. Ok. Julia, Ya, profesor, gracias. Como para salir de la duda final, como en la clase anterior a mí me costó mucho conectarme y hubo toda esta confusión, para que me quede claro, la materia anterior del día lunes sería introducción al derecho, ¿verdad? Para así volver a es. estudiar. Sí, es lo que Ya, estamos viendo. estaríamos hoy de los fundamentos de derecho, si no me equivoco, y la clase que nos quedaría el día lunes. Así es. Efectivamente. Muchas gracias, profesor. La clase de hoy y la del día del lunes es sobre derechos fundamentales, por lo tanto, hoy día vamos a ver la mitad de lo que correspondería a derechos fundamentales y el lunes terminamos con la segunda parte, porque este apartado o lo que tenemos que ver de derechos fundamentales es bastante largo, por lo tanto, es para dos clases. Leandro, No, profe, no era nada importante tal vez lo que quiero decir. Es simplemente respecto a lo que preguntó la compañera, de que si vale copiar, yo creo que uno tiene que ser responsable, ¿no? O sea, creo que eso sobre todo, uno tiene que ser serio y comprometerse también con esto, porque el beneficio es para uno mismo, así que hay que tomarlo por un lado serio.
Puede ser. Sí, por eso les comentaba también que es a conciencia, no van a tener nadie que lo esté mirando, el que esté viendo si están copiando o no, así que es a Tal cual. criterio es a criterio de cada uno, ¿no? Sí, señor. Profe, disculpe, Maricel, hay un solo Tiare por acá. Tiare, Hay un solo PDF arriba, ¿verdad? Que es Introducción al Derecho Civil. Solo eso. solo eso, exactamente. Y de eso completo es la prueba. De lo que vimos el lunes, hoy y el próximo lunes. De estas tres clases es la prueba del lunes. O sea, la prueba es este lunes que viene, no el 22, como decía ahí No, en lo es que el vimos. 15. No, es el El 15. 15. El 15. Recuerde el cronograma que vimos el día lunes. Ya, ok, gracias, profe. Ok. Maricel. Profe, una aclaración ¿Mm? cortita. La pregunta fue hecha para eso, para que usted indicara que No, si se entiende, Maricel, si no hay problema. Si se para entiende. que quede claro. Ya. Sí, sí se Ok. entiende. Sí, Ya, profe, eso era. evidentemente era con su cuota de jocosidad. Claro, como no se puede copiar. Evidentemente que en las pruebas lo ideal es que no, pero pasa. ¿Ya? Leandro. No me refería a la señorita, sino que me refiero, particularmente hablando por mí, lo digo, que creo que uno tiene que comprometerse porque es un poquito apasionado esto y hay que poner un poquito de voluntad de uno y Sí, superarse, supongo, ¿no? Por ahí pasa, sí, eso es lo que quise decir en realidad. sí, sí, obviamente. Vuelvo también a repetir lo que vimos, o lo que conversamos, o lo que les dije más bien el día lunes, ¿cierto? Que pueden emitir opiniones, pueden opinar siempre con respeto hacia el otro, nada más. Y se entiende que evidentemente ni Maricel ni Leandro quisieron, ¿no? ¿Cierto? Su intención fue, no sé, formar algún tipo de discusión que podía, no sé, molestarlo, ¿no? Yo entiendo que por parte de Maricel era bastante jocosa la pregunta, ¿cierto? Más que nada de perogrullo, que evidentemente no se puede copiar. Sí, ese es exactamente lo que se entendió. Y también por su parte, Leandro, también se entiende que evidentemente es un tema, ¿cierto?, que tenemos que, cada vez que estudiamos, ¿cierto?, porque también todos en el fondo somos eternos estudiantes, siempre podemos aprender y por lo tanto, claro, hay que comprometerse con el aprendizaje porque es un beneficio para uno mismo. Lo que uno estudie es para uno, no es para el resto más que nada. Salvo, obviamente, que ustedes después quieran dedicarse a la docencia y ahí comparten, y ahí es compartir lo que uno sabe, ¿bien? O lo que uno ha aprendido también. Bueno, dicho eso, ¿cierto? Vamos a comenzar entonces, voy a proyectar para que comencemos a revisar los derechos fundamentales. Derechos fundamentales que nosotros ya habíamos esbozado muy someramente en la clase pasada, cuando estuvimos hablando de la Constitución. ¿Bien? Los derechos fundamentales se encuentran básicamente señalados en el artículo 19 de la Constitución. Bien, y para, en el fondo, reclamar de esos derechos, cuando estos son conculcados, cuando son privados, cuando son afectados, cuando son atacados, tenemos los recursos del artículo 21 y 22, perdón, 20 y 21 de la Constitución. El artículo 20 es respecto del recurso de protección y el artículo 21 respecto del recurso de amparo. ¿Bien? Entonces, vamos a comenzar con estos números o estos derechos fundamentales que son 26. Entonces, el artículo 19 se compone de 26 números o numerales. Cada numeral, cada número, es un derecho que la Constitución asegura. Y esta parte es sumamente importante comprenderla. ¿Bien? El artículo 19 comienza rezando: la Constitución asegura a todas las personas.
Y esto es lo primero que tenemos que tener en cuenta. La Constitución no protege. La Constitución no garantiza. La Constitución solamente asegura. ¿Bien? Porque en general todas las personas creen que la Constitución garantiza los derechos contemplados en el artículo 19, pero en realidad no los garantiza, solamente los asegura. ¿Qué significa esto? Que si la Constitución garantizara los derechos, nosotros podríamos reclamar de esos derechos y de todos los derechos contemplados en el artículo 19. Y, en definitiva, el Estado podría estar lleno de demandas porque no se ha garantizado el derecho. Por ejemplo, con el numeral 1 que vamos a ver enseguida. Este numeral 1 señala que la Constitución asegura el derecho a la vida y a la integridad física y psíquica de la persona. Si la Constitución comenzara, o este artículo 19 comenzara con la Constitución garantiza, entonces, si a mí me agreden, si a mí me insultan, si a un familiar o a cualquier persona la matan, yo podría demandar al Estado porque no garantizó la vida, no garantizó la integridad física o psíquica. Bien, de ahí entonces es que este artículo 19 señala que la Constitución asegura. ¿Qué es lo que asegura? Asegura el reconocimiento del derecho, asegura el ejercicio del derecho. Bien, de ahí entonces que aparecen estos otros dos, estos recursos que establece la Constitución, del recurso de protección y el recurso de amparo, pero estos recursos solamente vienen a respaldar ciertos derechos. Vuelvo a repetir, no todos los derechos que están contemplados en este artículo 19. Hay algunos que quedan sin protección y por lo tanto ahí hay que recurrir mediante otras acciones judiciales, judiciales, para poder obtener esa protección. Bien, lo vamos a ver más adelante también cuando lleguemos a los recursos que tenemos que, ese es la clase del próximo jueves, perdón, del próximo miércoles. Ahí vamos a ver estos recursos de lo que les estoy comentando. Bien, entonces, importante comprender, vuelvo a repetir, que la Constitución solamente asegura el acceso, asegura el ejercicio del derecho. Así entonces, tenemos que el número 1 del artículo 19 señala que se asegura el derecho a la vida, a la integridad física y psíquica de la persona. Y además, también señala, como último inciso, la ley protege la vida del que está por nacer. Este es el primer derecho porque se entiende también que es el derecho más importante que se debe asegurar de toda persona, la vida, la integridad física, la integridad psíquica. ¿Bien? Pero fíjese aquí que este primer inciso señala que es el derecho a la vida y a la integridad física y psíquica de la persona. Y luego, en el inciso segundo, señala la ley protege la vida del que está por nacer. ¿Por qué esta diferencia? Porque de acuerdo a lo señalado en el Código Civil, se es persona solo cuando se ha nacido y el que está por nacer no ha nacido. Por lo tanto, el que está por nacer, el no nato, no es persona, de acuerdo a la ley. ¿Cuándo entonces se es persona? Cuando se nace. ¿Cuándo entiende la ley que una persona ha nacido? De acuerdo a la teoría que sigue nuestra legislación, una persona nace cuando sale completamente del claustro materno, así lo señala la ley, cuando es separado completamente de la madre y cuando sobrevive un instante siquiera. Esta teoría se llama teoría de la vitalidad. A diferencia de la teoría de la viabilidad,
en la cual, por ejemplo, en España se requiere que el recién nacido sobreviva 24 horas. Aquí en Chile, un instante. Un instante es una inspiración y una expiración. O sea, listo. Con eso, el recién nacido se entiende persona. Vuelvo a repetir, cuando ha salido completamente del claustro materno y cuando es separado completamente de la madre, es decir, cuando se corta el cordón umbilical. Y una vez cortado el cordón umbilical, sobrevive un instante siquiera. Esos tres requisitos nos dan la categoría y la calidad de persona. ¿Qué significa esto? Que cuando pasamos a ser personas, entonces todos los derechos que estaban en suspensión los adquiero. Uno de esos es el derecho a la vida, la integridad física y psíquica. Por lo tanto, en ese momento, en ese instante, la Constitución me asegura este derecho. Antes no soy persona, por lo tanto, los derechos están en suspensión. Por eso es que la Constitución hace esta distinción de que la ley protege la vida del que está por nacer. Porque si bien es cierto, el que está por nacer, el nonato, no es persona, sí, la ley tiene la obligación de protegerlo. Y en este caso es el juez el que está obligado por la ley a disponer de todas las medidas necesarias de las cuales se establece y dispone la ley para su protección. ¿Bien? ¿Se comprende? ¿Comentarios? ¿Dudas? A mí dentro de todo me parece es un poco contradictorio, ¿En qué sentido, Juan? en el sentido de que defienden la vida del que está por nacer, pero es persona únicamente cuando se separa de la placenta. Entonces es ahí donde yo digo que hay como una contradicción, porque a quién le están defendiendo entonces si está por nacer. Y ese que está por nacer no es persona. ¿Me hago entender? Sí, perfectamente. Y es una de las discusiones también, y de las grandes discusiones que se dieron cuando se discutió el aborto por las tres causales, y va a ser una de las grandes discusiones que se va a dar también cuando se ingrese el proyecto de aborto libre, es decir, este aborto en el cual la mujer podrá abortar en cualquier momento, cuando quiera, no en cualquier momento, perdón, cuando quiera, no solamente por las tres causales, porque también se debe establecer un, eh, un periodo en el cual la mujer puede abortar, ¿bien? Por todas las complicaciones también fisiológicas, biológicas, etcétera, que puedan ocurrir. Pero efectivamente, así lo dispone la ley, así está en el Código Civil, ¿bien? Y el Código Civil es súper claro, o sea, estos son los 13 requisitos para que se entienda que es persona. Y si no cumple con estos tres requisitos, no es persona simplemente, ¿bien? Es una criatura, nada más. ¿Ok? Entonces, Juan, ahora, esto que está contenido en nuestro Código Civil eh, es una constante en general en todos los demás códigos. En general, vuelvo a repetir, habría que hacer un estudio más profundo de qué códigos son los que efectivamente lo contienen y quiénes no. Pero la generalidad es que los códigos latinoamericanos los códigos latinoamericanos lo contienen. Bien. Eh, Bello, que fue el redactor de nuestro Código Civil, don Andrés Bello, él siguió lo que también en la época se estilaba. Bien, él se basó en varios códigos, en el código napoleónico, en el código alemán, en el austriaco, tomó el código de las siete partidas también de España, bien, el nuevo código español de la época, es decir, tomó varios códigos para redactar nuestro código civil y dentro de eso estaba evidentemente esta teoría, ¿ya? Esta teoría de la viabilidad. A diferencia, vuelvo a repetir, de lo que era la teoría de la vitalidad que se sigue en España y en varios países de Europa.
Bien. Entonces, por ahí es el porqué, Juan, de que nuestro Código Civil señale esto y que la Constitución, obviamente, señala también esta distinción entre persona y nonato. No sé si me explico, si se comprende, Juan, y el resto del No, curso sí, también. perfecto, profe, muchas gracias. Ok. Maricel, Profe, cortito, ¿cómo es que se llamaba la teoría que indicaba usted? la teoría de la viabilidad, si es viable el nuevo ser para vivir o no. Esa en el fondo es esta teoría. Y la teoría de la vitalidad es que si tiene la vitalidad, es decir, si tiene la fuerza para vivir. Ya, gracias, profe, eso era. Ok. Leandro, Profesor, yo, a mi entender, a mi humilde opinión, es que es un tema que lleva un tiempo en debate y tal vez la mejor solución sería dejarlo al libre albedrío y que cada uno se haga cargo, porque está demasiado dividido y es una bola de nieve que sigue creciendo día a día. exactamente, Leandro. Este es un tema, como muchos temas jurídicos, que no tienen ninguna solución porque existen siempre, por regla general, van a existir dos vías o dos tipos de opiniones e incluso una tercera, ¿bien? Un tercer tipo de opinión. Entonces vamos a estar a favor, vamos a estar en contra, o los eclécticos que dicen, por ejemplo, como usted, ¿cierto? Oye, dejémoslo a libre albedrío. O sea, aquí cada uno escoge. ¿Ya? Pero hay algunos que van a decir, no, ¿por qué? Por razones, y generalmente en este caso, sobre todo el tema de la vida y el tema del aborto y la eutanasia, recuerden que también en el informe o en lo que señaló el presidente de la República el 1 de junio, que se iban a presentar dos proyectos de ley, uno del aborto libre y otro de la eutanasia, dos temas que afectan específicamente a la vida, a la integridad física y psíquica de las personas. Bien, entonces es un tema que se va a discutir desde el punto de vista científico, desde el punto de vista ético, moral, filosófico, religioso, y por lo tanto va a ser una discusión bastante larga. Recuerden ustedes lo que ocurrió con la discusión del aborto de los tres causales, bastante largo y que incluso también tuvo eh, participación el Tribunal Constitucional. Entonces, efectivamente, aquí, ¿cuál es la posición que se va a imponer? Bueno, en el último, en el aborto por las tres causales, efectivamente se inclinó la opinión, ¿cierto? Por más el tema científico, pero en el aborto libre, o sea, si, por ejemplo, yo soy católico y católico practicante, o soy de cualquiera de las religiones judeo-cristianas, ¿bien? Y que son practicantes u ortodoxos, ¿cierto? Por ningún lado van a aceptar eso, ¿bien? En cambio, no sé, si yo no soy judeo-cristiano y tengo otra religión, a lo mejor otra religión lo permite, o si soy ateo, por ejemplo, voy a decir, sí, ok, dale nomás, porque es tu responsabilidad, y así va a ser la discusión, ¿bien? Así que, efectivamente, Leandro, es un tema bastante complejo y que podríamos estar, yo he estado con otros cursos, cuando llegamos o cuando tratamos este artículo, hemos estado una clase completa solamente discutiendo sobre este numeral. Aquí, evidentemente, no podemos hacerlo por un tema de tiempo, ¿bien? Sí, Tiare, estas PPT están en el módulo. Bueno, la muerte solo podrá establecerse por delito contemplado en ley aprobada con quórum calificado. Bien, esto hoy día no está señalado en el numeral 1 de la Constitución. Bien, porque recordar que a principios del año 2000 Chile firmó un tratado internacional que abolía la pena de muerte. Ahora, si bien es cierto, en la generalidad del ordenamiento jurídico está derogada la pena de muerte, en el Código de Justicia Militar aún existe. ¿Bien? Pero el Código de Justicia Militar nosotros tenemos que verlo desde el punto de vista,
tiempos de paz y en tiempos de guerra. En tiempos de paz, el Código Militar o de Justicia Militar tiene entonces abolida la pena de muerte, pero en tiempos de guerra esa pena de muerte está contemplada aún en ese código. Por lo tanto, en tiempos de paz, solo en tiempos de guerra renace la pena de muerte en nuestro ordenamiento jurídico. Y eso, obviamente, también lleva a una discusión que podría ser una puerta para volver en algún caso, en algún momento, si la situación así lo requiere, o si, etcétera, si la opinión pública, la ciudadanía, etcétera, o sea, si confluyen varias circunstancias, volver nuevamente a tener la pena de muerte en nuestro ordenamiento jurídico. Pero hasta el momento no es así. Por último, el último inciso de este numeral 1 señala que se prohíbe la aplicación de todo apremio ilegítimo. Bien, y eso, obviamente, lo tenemos que relacionar con el número 7 de este artículo 19, que es el derecho a la libertad individual, a la libertad y a la seguridad individual. Bien, y apremio ilegítimo también sirve de base para otros tipos de delitos que se puedan cometer. Es decir, apremios ilegítimos como, por ejemplo, detenciones arbitrarias, detenciones sin el respaldo o la resolución de un tribunal, ¿bien? Agravios, golpes, menoscabos en distintas situaciones, sobre todo que puedan realizar agentes del Estado. Pero aquí no solamente agentes del Estado, sino que cualquier persona. ¿Bien? Entonces ahí también tenemos otros delitos que se pueden ir teniendo presente respecto de este inciso. ¿Bien? Juan. Pero venga, lo que pasa es que tengo una duda y espero que la pregunta no sea tonta, ¿sí? Ninguna pregunta es tonta, Juan. Pero si al Senado, mejor dicho, la primera pregunta sería, ¿quién es el que decide la pena de muerte? Primero debe estar establecido en ley o por ley. Después tiene que estar asignada a ciertos delitos. La pena de muerte por lo general se asigna a los delitos que atentan contra la persona, ¿bien? Y que deben ser delitos graves, como por ejemplo homicidios, violación con homicidio, ese tipo de delitos trae aparejada o traía, ¿bien? Estaba dentro del listado de penas para ese tipo de delitos, o sea, delitos contra las personas solamente. Por lo tanto, lo O sea, decidiría en definitiva un juez en juicio después de haber realizado todo el proceso. ya, pero si el Senado le da por incluir en la Constitución, qué sé yo, la pena de muerte, entonces, porque el Senado quiso, así se hizo, válgame la repetición. Es que no es solamente si el Senado quiere, debe existir un proyecto de ley. En este caso, como ocurrió también con el Tratado Internacional, debe existir. Entonces, una tramitación tal como, vuelvo a repetir, se tramitó la abolición de la pena de muerte, para reinstaurarla, debería entonces presentarse también un proyecto de ley para reinstaurar la pena de muerte y, por lo tanto, debería también tramitarse ese proyecto de ley. O sea, no es que el Senado diga, ya, hoy día vamos a implementar nuevamente la pena de muerte, no es así. O sea, Ya, eh, ya, tiene perfecto, una gracias. tramitación. Ok. ¿Alguien más antes de seguir? Bueno, número 2. La igualdad ante la ley. Segundo derecho. En Chile no hay personas ni grupos privilegiados. En Chile no hay esclavos y el que pise su territorio queda libre. Hombres y mujeres son iguales ante la ley. Ni la ley ni autoridad alguna podrá establecer diferencias arbitrarias. Este segundo numeral o segundo derecho es este derecho de que todos somos iguales ante la ley. ¿Bien? La Constitución señala que en Chile no hay personas ni grupos privilegiados. Se supone que todos somos iguales ante la ley, se supone que todos tenemos los mismos derechos y
el mismo derecho a ser tratado con igualdad ante la ley. Y digo, se supone, porque en nuestro país, y así como en todos los países, en realidad esto no aplica. Sabemos que hay personas, sabemos que hay grupos privilegiados y que para ellos la ley es distinta y lo podemos ver todos los días. ¿Bien? Pero, vuelvo a repetir, existen circunstancias en las cuales nosotros podríamos reclamar de esto, recordar que esta Constitución solamente asegura, no garantiza. Si garantizara, entonces, vuelvo a repetir también, el Estado estaría con demandas por todos lados, porque podríamos demandar al Estado ya que no existe igualdad ante la ley y no existe igualdad en general en nuestro país. Y también, vuelvo a repetir, en la mayoría de todos los países. Bien, pero otra cosa súper importante aquí, que aquí en Chile no hay esclavos y el que pise su territorio queda libre. Bien, tanto es así que efectivamente la legislación chilena y eh, los jueces también así lo han señalado, que no puede existir. Y cuando ha tratado o cuando ha aflorado eh, este principio de esclavitud, se han sancionado a las personas. ¿Bien? Un ejemplo histórico. Cuando Chile entró en conflicto armado contra la Confederación Perú-Boliviana en 1879, ¿bien? Eh, Habían contratados, o no contratados, sino que esclavizados por parte del gobierno de Bolivia a una gran cantidad de chinos, ¿bien? Los cuales, si ustedes leen, o si ustedes han leído lo que pasaba en ese periodo, ellos estaban en estado de esclavitud, es decir, les daban alimento y dormían en cuevas, ¿bien? Para obtener el salitre, ¿bien? Que trabajaba, que se producía en esa época. Entonces, el comandante en estado de guerra de la época, a través de un emisario, les indicó o les señaló a esos chinos que si peleaban por nosotros, o sea, peleaban por Chile, ellos iban a ser libres si es que Chile ganaba, no iban a no iban a seguir en este estado de esclavitud, iban a ser chilenos. Por lo tanto, dentro de las filas del ejército hubo un contingente, de hecho hubo un batallón, una unidad de chinos que pelearon en la guerra a favor de Chile. Evidentemente, cuando terminó la guerra, Chile, ustedes saben, ganó. Por lo tanto, todos esos chinos pasaron a ser ciudadanos chilenos. Entonces, es importante entender que aquí efectivamente no hay esclavos. Hace pocos años, un ex candidato presidencial, Juan Errázuriz, él tenía dentro de sus predios a trabajadores colombianos y de otras nacionalidades en estado de esclavitud, es decir, les daba un techo y les daba un plato de comida para que ellos trabajaran. Fue denunciado y esta persona fue sancionada por la ley y evidentemente se le ordenó dejar en libertad a las personas y los que se quedaran trabajando tenían que tener un contrato con un pago como corresponde, como cualquier persona. ¿Bien? ¿Qué pasa con la trata de personas? También estamos hablando de un estado de esclavitud de las personas que son secuestrados, son engañadas en otros países, ¿cierto? Para llevarlos a otro país, aquí en Chile, ¿cierto? Para llevarlos a otro país y esclavizarlos sexualmente. En nuestro país eso es perseguido, es sancionado y las personas que están en este estado de trata de blancas son protegidas por la ley. Si son personas extranjeras, se les da la posibilidad de quedarse en nuestro país por un periodo de tiempo para regularizar su situación, para demandar si es que quieren a estas personas que las tienen en el Estado y también para realizar la tramitación y pedir la residencia definitiva en nuestro país y quedarse, evidentemente, viviendo en nuestro país. Entonces, vuelvo a repetir, existen una serie de normas que
vienen a proteger específicamente el que en Chile no hay esclavos y el que pise su territorio queda libre. Y efectivamente así lo podemos corroborar en general. Bien, hombres y mujeres son iguales ante la ley y aquí también hay una tremenda discusión. Bien. Se han, a través de los años, se han dictado una serie de normas que buscan efectivamente la igualdad entre hombres y mujeres, sobre todo en lo que respecta a la remuneración. De hecho, ahora último se dictó una ley que iba en relación con el Tratado Internacional para abolir todo tipo de violencia contra la mujer, el Tratado Internacional de la CEDAW, que viene a reafirmar esta igualdad entre hombres y mujeres. Y ni la ley ni autoridad podrá establecer diferencias arbitrarias. Efectivamente, en la ley no existen diferencias arbitrarias, toda nuestra legislación va en la línea de la igualdad de todos, pero también, por ejemplo, en el Código del Trabajo, se establece que no pueden existir diferencias arbitrarias al momento de la contratación de una persona, al momento de la postulación de una persona y en la vida también laboral que la persona tenga en ese o con ese empleador. Si existen diferencias, si existen distinciones o discriminaciones, el artículo 2 del Código del Trabajo señala que eso debe ser sancionado y que las personas pueden denunciar y este empleador va a ser sancionado. Incluso si usted está postulando a un puesto de trabajo y es discriminado o discriminada. Maricel. Profe, ahí discrepo, bueno, con lo que dice la ley, porque una cosa es lo que está escrito y otra cosa es la práctica. Lo que sucede que en el Estatuto General de Sindicatos Ujú. Hay una parte que dice, si dos postulantes a un cargo son votados y quedan empate, si uno es hombre y el otro es mujer, o sea, no como antes que se tiraron caricello, no. Hay un empate y la mujer se queda con el cargo. Así de simple. Entonces, igual es como igualdad entre hombres y mujeres. Claro, yo pienso que eso puede ser por darle más espacio a las mujeres, pero si eso lo escucha un hombre, igual, ¿y dónde está la igualdad? Efectivamente, Entonces, una cosa es lo que diga la ley y otra cosa es lo que se haga en la práctica. O sea, una cosa es efectivamente. incluir a la mujer, que es maravilloso porque lamentablemente vivimos y vamos a vivir años luz bajo el, ¿cómo que se llama? Bajo el amparo de los hombres. Eso es verdad. ¿Y para qué los Pero, vamos a hacer las mensas? pero ¿Ah? Maricel, sí, Queremos heteronormados, se llama. pero Maricel, esto debe ser así porque Dios así lo quiso, porque Dios también es hombre, ¿o no? El Papa, ¿ha habido una monja que sea Sí, Papa? una Es vez, paca. una vez, ¿Sí? Maricel, una vez en la historia, Pero voy pero a... se hizo pasar por hombre, que fue la papisa. Imagínense, imagínense. Sí, y ¿Ven? No. fue borrada de los anales del papado. O sea, ni Pero en Google lo pillamos. no, sí está, sí está. Hoy día sí, incluso hay videos que usted puede revisar sobre la papisa, la única que ha existido en la historia de la Iglesia Católica. Y Y se eso, pasó por hombre. y No eso es de la puede ser. Iglesia Católica, porque, bueno, de la religión judío-cristiana, porque en otras religiones, ustedes saben que, por ejemplo, era básicamente la sacerdotisa, ¿ya? Eh, la que dirigía la religión. En otra eran compartidos entre hombres y mujeres, pero judío-cristiano es solamente, y más que nada, católico, es este tema de que el Papa solamente puede ser hombre. Claro, Ahora, ¿sí? en mi anterior trabajo, una vez lo hicieron una capacitación de género.
Ujú. Ahí todas las que pensábamos que éramos feministas, se lo fue al suelo. Ni, no, nos faltan años luz para que desaparezca ese heteronormado en el que vivimos, en general. Pero es que hoy día, bueno, y tampoco me quiero ir para otro lado, pero aquí también tenemos que hacer una diferencia entre feminismo y lo que hoy se entiende como embrismo, ¿ya? Que sería ya como la No, tercera, hay dos cuarta cosas ola. distintas. Por eso le digo, hay que hacer la diferencia. Si hablamos de la primera y segunda ola del feminismo, sí, nos falta mucho. Y en general a América Latina le falta mucho, ¿ya? Pero Sí, para allá es se lo va, último. para allá se va. Pero pues ya vamos avanzando. Solamente no hay que Así es. confundir lo que dice la ley, es una cosa, y lo que se lleva a la práctica es otra. Es como lo que indicaba sobre que nadie tiene privilegio. Así Eso, es, ya, efectivamente. avancé. Ya, ok. Juan, Justo por todo lo que ustedes están diciendo en este momento es que se dio iniciativa a la ley de inclusión social para radicar o erradicar, como se dice, las diferencias, porque nosotros, las personas en condición de discapacidad, muchas veces hemos demostrado que quizás tenemos capacidades mejores, ¿cierto?, que las personas que dicen ser capaces. Y es por efectivamente. eso que no somos personas en condición de discapacidad, sino con capacidades diferentes. Efectivamente, Juan, sí, también existe un tratado internacional firmado por Chile sobre las personas y también, efectivamente, no es con discapacidad, sino que también se habla en situación de discapacidad o con capacidades distintas. Se los comento porque para para el periodo que se trató sobre la modificación de la Constitución, esta convención constituyente, para la primera convención, nosotros trabajamos, bueno, digo nosotros, pues, estuve asesorando a uno de los constituyentes, trabajamos con una asociación eh, de personas en situación de discapacidad. Y ella decía, nosotros somos personas en situación de discapacidad, no somos personas con discapacidad, porque tenemos capacidades distintas. Entonces estuvimos trabajando también sobre ese articulado que reconocía e incluía en la Constitución a las personas en situación de discapacidad y que evidentemente le reconocía los derechos y las capacidades distintas y que fueran también miradas desde la Constitución en una situación distinta a la que hasta el momento y que en general hasta hoy día se mira a las personas en situación de discapacidad o con capacidades distintas, que es como personas discapacitadas, que efectivamente no lo son. Todos tienen capacidades distintas, ¿bien? Y incluso se trataba o se incluía a las personas con capacidades distintas y que no son visibles. Es decir, una persona, y lo conversábamos en ese momento, una persona o que está en situación de discapacidad no es simplemente a la que le falta, no sé, una pierna, o es sorda, o es muda, o es ciega, sino que, por ejemplo, a las personas que están dentro del espectro autista, las personas con TEA, con TDAH, también, que son muchas veces y desde el colegio discriminados por estas capacidades distintas que tienen y porque en general no se educa no se nos educa a todos que existen personas con capacidades distintas y que no todos tenemos que ser iguales. Bien, se los digo porque yo lo vi en mi caso, que en ese tiempo no se hablaba sobre ese tema, y con mis hijos que tienen TDAH, que eran discriminados porque, claro, terminaban de estudiar o de hacer ejercicio y comenzaban a hacer otras cosas y molestaban al profesor. ¿Ya? Eran eso los que antiguamente de mi época decían los niños problemas, que terminábamos las cosas porque éramos más rápidos y después teníamos que hacer algo. Entonces éramos un problema para los profesores y ahí nos medicaban, nos retaban, nos castigaban y un montón de cosas que hoy día se está hablando sobre ese tema y se está entendiendo hoy día recién sobre esto.
Juan, nuevamente. Profe, voy a ser breve ya para finalizar. Y es que yo tengo TEC grave secuelado. Yo tengo traumatismo cráneoencefálico grave secuelado. Y lamentablemente a mí me falta el 50% de la masa encefálica. Literalmente yo opero con medio cerebro, pero gracias a la vida o, cierto, o a la creencia que uno tenga, yo puedo demostrar de que con medio cerebro quizás lo uso mucho mejor o más que la persona que dice tener el cerebro completo. Disculpen la aclaración, pero sí. No, no hay problema, Juan. Y gracias también por compartir eso, porque es sumamente importante para que nos demos cuenta de que todos somos distintos, pero también todos tenemos que respetarnos, porque todos tenemos algo que nos hace único. Bien, somos parte, como usted dice, en lo que uno cree, pero somos parte de la divinidad del universo, por lo tanto, eh, no por eso, porque tengamos algo distinto, eh, nos hace merecedores de una discriminación, sino que al contrario, todos deberíamos estar felices y contentos de que somos distintos. Esperanza. Profesor, yo Sí, igual tengo discapacidad física, movilidad reducida, parálisis cerebral espástico, fui ex paciente de Teletón y me titulé de mis dos carreras, técnico en trabajo social y técnico jurídico. Estoy tomando este curso más o menos para ampliar mi currículum, poder hice la práctica en la Fiscalía Local de Concepción y afuera, al momento de buscar trabajo, eh, ha sido súper complejo por el tema de que no mira las capacidades que uno tiene, mira el aspecto físico. Entonces, me ha costado mucho el tema de la inclusión laboral. Hay distintos casos, obviamente, no estoy diciendo que todo sea negativo, pero al momento de que se ejerza la ley de inclusión laboral es súper complejo al momento de que uno sale afuera a la calle. En la práctica se ve bonito, pero en la calle es otra la realidad. así es, Esperanza. Lamentablemente, todavía los empleadores no entienden que no por el aspecto se debe contratar a una persona, sino que también por sus capacidades. Lamentablemente, vuelvo a repetir, aún persiste esa mentalidad dentro de los empleadores. No todos, porque hay algunos que efectivamente han cambiado esa mentalidad y están incluyendo a un montón de personas que antes no se incluían. Por lo tanto, ¿qué es lo que le puedo decir a Esperanza? Paciencia, ya va a llegar. Si no ha llegado es porque no le tocaba todavía, ya le va a llegar un trabajo, ¿cierto? Donde usted va a encontrar, donde se le reconozca, donde va a estar bien, etcétera. ¿Ya? Hay que tener paciencia y confianza o fe, también dependiendo de lo que usted, ¿cierto? Profese, eh, porque cuando llegue, tiene que llegar. No va a llegar ni antes ni después, sino que va a llegar cuando corresponda. Exacto, entonces yo en ese aspecto yo estoy tranquila porque sé las capacidades que todas las personas con discapacidad tenemos. O sea, la discapacidad es el puro nombre, pero la, uno no se define por tener una discapacidad, se define por la persona. Por su capacidad, claro, como somos por personas, simplemente por eso, nada más. Así que, bien, Esperanza, a seguir ahí nomás. Adelante. Gracias, Eh, profesor. Scarlett, mi hermana tiene TEA, tiene 3 años y la rechazaron en el jardín por tener efectivamente escaleras. Sigue pasando también, sí, sigue pasando. Ya, por tener TEA, por tener espectro autista, por ser autista, por ser... lo otro que está dentro del espectro autista es... Bueno, por todo eso. Ya, niños también son rechazados, lamentablemente. Continuamos en eso, pero hay que educar.
Eso es lo importante, hay que educar, para que se vaya comprendiendo todo esto. Leandro, Y era más que nada para completar un poquito lo que estaba diciendo, y particularmente pienso que también hay como mucha doble moral en muchos ambientes laborales, pero creo que la mejor herramienta o la mejor estrategia que uno pueda tener respecto a lo que está contando la compañera es prepararse uno mismo. Y el conocimiento puede más que cualquier criterio, o realmente es algo que puede abrir muchas puertas. Y eso es un hecho para mí. así es, Leandro, así es, por eso hay que capacitarse y sobre todo si nos discriminan por algo, más capacitados tenemos que estar. Ahora, después nos van a discriminar por estar sobrecapacitados, pero bueno, a veces pasa. Una vez me pasó, postulé un cargo y me dijeron, no, usted está sobrecalificado. No me contrataron por eso. Y Entonces, hay que ser cauto, claro, claro, pero eh, mejor que sobre y no que falte. así Mm. es, efectivamente. Oscar lo despidieron por su orientación sexual y no por sus capacidades. Suele ocurrir, Oscar, ¿ya? Suele ocurrir. Eh, También existen tratados internacionales como el Tratado de Yakarta sobre la orientación sexual. Bueno, la ley antidiscriminación, la ley Samudio, efectivamente apunta a todo tipo de discriminación. Por lo tanto, si a usted lo despidieron por eso, por su orientación sexual, no sé si lo hizo o no, pero eh, pudo haber recurrido a la ley, no iba a recuperar a lo mejor el puesto de trabajo, pero sí ese empleador iba a ser sancionado y además tendría que haberlo indemnizado. Por eso digo, no, no sé, no sé si lo hizo en su momento o no, pero si vuelve a ocurrir, tiene las herramientas como para defenderse respecto de eso. Marisol, educar en base al respeto por el otro es un gesto de vivir, efectivamente, efectivamente. Y más que un gesto de vivir en comunidad, un gesto de humanidad, un término y algo que se ha perdido a través del tiempo, que evidentemente, hay que recuperar. Así es, Lorena, falta humanidad. Hemos perdido esa humanidad y en nuestro país, lamentablemente, por este sistema impuesto a la fuerza, es que en nuestro país también mucha gente perdió su humanidad. Y hoy día es solamente consumismo, nada más. Pero vuelvo a repetir, hay que trabajar para cambiar eso. Y eso lo podemos hacer todos también. Bien, ¿alguien con algún otro comentario, duda, pregunta, consulta? Porque nos pasamos, ya van a ser las 8:15 para ir un rato a recreo antes de continuar. Gracias, Lorena. Gracias, Daisy. Felipe, Sí, profe. sí, Hola, buenas. buenas. Profe, yo no tengo pregunta, pero tengo que hacer un comentario, o sea, agregar Ujú, algo de lo que dice Mancera y Leandro. sí, Como hablando de la ley, y tenemos la ONU, que es una organización internacional que tiene todos los órganos y en ámbito político es todo. Y la ley me parece como hay una hipocresía en esa situación, como todos los artículos, todos detalles están escritos, están guardando en la biblioteca, en los libros, pero al final para ejecutarlos, no sé qué pasó ahí, entonces todo tan guardado. Yo tomo la situación de mi país. ¿Aló? sí, lo escucho, lo escucho. Sí, sí. Yo tomo la situación de mi país. Yo tengo Haití, yo soy haitiano. Entonces yo tengo Haití que tomó su independencia en 1804. Desde entonces, la misma organización de la ONU que está rigiendo leyes
está persecutando a nosotros con la misma, o sea, de mentir, de haciendo muchas distorsiones en la misma leyes que ellos mismos escribieron. No respecta la soberanía de uno, no respecta el derecho interno de propios países, no respecta ningún acuerdo internacional que uno dice. Al final, como dice la señorita Marcela ahorita, adelante, hay una hipocresía en la situación. Bueno, es bueno para uno capacitar, entonces, pero al final uno cuando llega en el lugar del hecho, hay hay algo que no está claro ahí. Suele ocurrir, Felipe, si no, no solamente en Haití, si en todos los países del mundo ocurre exactamente lo mismo. ¿Ya? Una cosa es la ley, la legislación, pero otro es lo que efectivamente se ejecuta respecto de la ley y a veces no se condice lo que está establecido en la ley con lo que realmente ocurre en el país y en cualquier país. ¿Ya? Entonces, es la problemática, en definitiva, de la Sí, legislación. sí. Aquí en Chile ocurre lo mismo. En Chile tenemos leyes para todo, pero Sí. se aplica poco y se respeta poco. Pues sí, aplica poco, sí, sí, que uno, a veces uno dice, O ¿en qué? ¿Dónde va? ¿Qué hace uno? claro, o se aplica para unos, pero para otros no. Entonces, es la problemática que hay, lamentablemente. Y ahí también podríamos estar hablando 10 clases si quiere, pero sobre el tema y no llegaríamos a ninguna conclusión tampoco. No, sí, 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 es exacto, sí. Bien, estimados, gracias Felipe. Eh, Sí. Vamos a un recreo, unos 10 minutitos, ¿les parece? Para que vayan a separar un café, etcétera. Son las 8:17, así que a las 8:27 nos estaríamos reencontrando. Perfecto. Gracias, profesor.
Bien, seguimos. Número 3. La igual protección de la ley en el ejercicio de sus derechos. Toda persona tiene derecho a defensa jurídica en la forma que la ley señale y ninguna autoridad o individuo podrá impedir, restringir o perturbar la debida intervención del letrado si hubiere sido requerida. Tratándose de los integrantes de las Fuerzas Armadas y de Orden y Seguridad Pública, este derecho se regirá en lo concerniente a lo administrativo y disciplinario por las normas pertinentes de sus respectivos estatutos. Este primer inciso de este número 3 señala que todas las personas tienen derecho a defensa jurídica y nadie puede impedir, restringir o perturbar esa defensa jurídica. Nadie puede impedir, restringir o perturbar la intervención del letrado. El letrado es el abogado, si esta intervención ha sido requerida. Sobre todo, esto se da en materia penal cuando el abogado va a conferenciar, es decir, va a hablar con su cliente, con la persona que está detenida o restringida de la libertad personal. Por lo tanto, no se puede impedir que el detenido, que el privado de libertad requiera y tenga asistencia jurídica de un abogado. Respecto de las Fuerzas Armadas o los miembros de las Fuerzas Armadas y de Orden y Seguridad Pública, ellos, de acuerdo a sus propios estatutos, tienen asistencia jurídica letrada, por lo tanto, serán los abogados de cada una de las instituciones los que van a defenderlos administrativamente, disciplinariamente o dependiendo de la situación. Por lo tanto, y en este sentido, efectivamente, todos tienen igual protección ante la ley. Es más, en los distintos casos y materias, la ley o la, el ordenamiento jurídico, perdón, establece que si una persona no tiene los medios suficientes para proveerse de defensa letrada, es el Estado el que les va a entregar o eh, va a disponer de esta asistencia letrada en favor de las personas. De ahí, por ejemplo, aparece la Corporación de Asistencia Judicial para materia civil, laboral, familia, bien, la Defensoría Penal Pública para materia penal. También existe defensa gratuita en materia laboral, bueno, si ya les dije, en materia laboral. Bien, por lo tanto, todos tienen derecho a esta defensa. Juan. Estos grupos de fuerzas armadas que usted menciona, ellos tienen quizás sus abogados porque son como las personas que tienen un poder adquisitivo para eh, contratar a un abogado, ¿cierto? Pero las personas que, como usted bien lo acaba de mencionar, no tienen este poder, el Estado les debe, o eso es una obligación, es que no, no sé, Sí, otorgarle el abogado. es una obligación del Estado. De hecho, en cada uno de los códigos, para cada una de las materias, civil, laboral, familia, penal, está indicado que si la persona no tiene los medios para proveerse, es decir, no tiene el poder económico para contratar un abogado, es el Estado el que está obligado a entregarlo. Profe, yo le puedo hacer una pregunta. Sí, cuénteme. Eh, Bueno, el Estado por obligación te da el abogado, pero el abogado siempre es para que te defienda. Así es. Ya, profe, gracias. Leandro, Eh, profesor, enseguida lo Sí, ando. quería, ya. disculpa. Sí, mire, mi pregunta es, em, bueno, respecto a lo que estaba diciendo el muchacho, compañero nuestro. Juan, Perdón, que se me cruzó con otra pregunta que quería hacer, pero respecto cuando uno dispone, cuando no dispone, perdón, de los medios para contratar un abogado, ¿no?
Ujú, En ese caso, a uno le otorga el Estado un abogado, como estaba diciendo, pero así es. ¿cómo es la proporción del pago en ese caso de este abogado gratuito para la persona con el tema de la remuneración? Porque cuando uno contrata un abogado, por lo general los abogados, bueno, particularmente alguna vez tuve que pagar un abogado y por prácticamente una consulta me cobró 150.000 por un tema, por un trámite, que me estafó en otras palabras. No, Y Leandro, no es que lo estafe. Cada abogado en el ejercicio libre de la profesión establece el pago que determina. O sea, mm, efectivamente, yo por una consulta puedo no cobrar o puedo cobrar 100.000 pesos. Eso va a depender simplemente de lo que yo considere que en el fondo vale mi trabajo, ¿ya? exacto. O vale mi conocimiento. Claro, en eso estoy de acuerdo, porque por lo general uno necesita a alguien que le solucione los temas y si hay que pagar, no importa, si es un caso muy delicado, ¿no? Pero en el Ujú, caso de que el Estado le otorga el abogado a una persona, el Estado mismo le paga a ese abogado. sí. ¿Cómo es el arreglo que hace con el tema del dinero? ¿Es siempre el mismo el pago? Eso es la curiosidad mía que tengo respecto a eso. Ya, bueno, ahí va a depender, porque si usted concurre para temas civil, laboral o familia a la CAJ, a la Corporación de Asistencia Judicial, en general, salvo en los casos de indemnizaciones, no hay ningún pago por parte de la persona y es el Estado el que les paga. Ahora, en la CAJ son postulantes al título de abogado, por lo tanto son egresados de derecho, ¿ya? Que van a hacer y que vamos, porque a mí también me tocó hacer la práctica y uno hace la práctica en la Corporación de Asistencia Judicial. Bien. Para el caso de la práctica de los postulantes, no hay ningún pago tampoco. O sea, uno lo hace gratis, porque tiene que hacerlo porque así está establecido en la ley también. O sea, la ley establece que todos los estudiantes de Derecho, egresados de Derecho, que postulen al título de abogado deben cumplir con la práctica profesional que es gratuita. Bien, o sea, aquí el Estado tampoco a nosotros nos da nada y digo a nosotros porque también, vuelvo a repetir, hice la práctica y no pagaron nada. Ahora, a los abogados que están en la corporación, que son los abogados tutores, a ellos sí se les paga. ¿Ya? Ah, ok, está perfecto, entonces ahí me quedó claro. Ok. Lorna, Sí, mi pregunta era la siguiente. Acá en Chile, yo no estoy muy segura. ¿El delincuente tiene derecho a abogado y el sí, victimario no? es que el delincuente victimario es lo mismo. El victimario es el que comete el delito. No, o sea, o la otra persona que La fue víctima, la víctima. la víctima. Bueno, ahí en materia penal, la víctima. Lo digo por un tema Sí, personal. hay que dividirlo en dos partes, ¿ya? Una, cuando se persigue el delito, que ahí entra el Ministerio Público, ¿bien? Pero el Ministerio Público no defiende a la víctima, defiende a la ciudadanía, a la población, a la- al Estado en definitiva, en la persecución del delito. Ahora, si la víctima desea demandar una indemnización de perjuicios, ahí tiene que contratar abogado derechamente. ¿Ya? Ahí el Ministerio Ya. Público no lo defiende. Ahora, a contrario censo, el delincuente o el imputado, ¿ya? También, porque Sí, imputado. a veces es cierto que el imputado tampoco ha cometido ningún delito, sino que se le imputa simplemente. Después, con la investigación aparece que la persona no ha cometido nada, o sea, sale libre, ¿ya? Pero en ese caso, ¿bien? Del imputado, efectivamente, también hay dos posibilidades. O el Estado le entrega un defensor público de la Defensoría Penal Pública, o la persona puede contratar también los servicios de un abogado particular. O sea, esas dos situaciones. Ya, ok. Gracias. Con gusto. Profe, Oscar, sí, quedé con una duda. sí. La víctima, ya, Ujú. a él lo defiende el Ministerio Público. Se entiende como que lo defiende, pero en realidad no la defiende, sino que lo que busca el ¿Ya? Ministerio Público es perseguir y sancionar el delito. Correcto. Esa es la duda que tenía.
Sí, porque en realidad no hay defensa para la víctima y se ha discutido ese tema. Claro, que yo Pe- quedé con la duda por lo que había preguntado mi compañera, Ujú. ¿ya? Y ahora ya me quedó claro, o sea, tiene solamente derecho, en este caso, el delincuente y no El a la imputado. persona el imputado. Sí, Ya, profe, esa efectivamente. era la consulta. Efectivamente, así es. Y hay una discusión respecto de eso, de por qué la víctima, ¿cierto?, no tiene un abogado, porque el Ministerio Público, vuelvo a repetir, solamente persigue y busca que se sancione el delito. Pero si la persona quiere una indemnización de perjuicios, tiene que contratar a un abogado particular. Entonces, ahí hay una discusión que aún no se resuelve. Bueno, seguimos. La ley arbitrará los medios para otorgar asesoramiento y defensa jurídica a quienes no puedan procurárselos por sí mismos. La ley señalará los casos y establecerá la forma en que las personas naturales víctimas de delitos dispondrán de asesoría y defensa jurídica gratuitas a efecto de ejercer la acción penal reconocida por esta Constitución y las leyes. Vuelvo a repetir, aquí es solamente la acción penal para perseguir el delito, no para indemnizar los perjuicios ocasionados por el delito. Toda persona imputada de delito tiene derecho irrenunciable a ser asistida por un abogado defensor, proporcionado por el Estado si lo nombrare uno en la oportunidad establecida, si no nombrare uno en la oportunidad establecida en la ley. Y ahí aparece entonces la gratuidad de la defensa. Rebeca, si apago mi micrófono, no me van a escuchar, no puedo seguir. No, pero iba apagando los micrófonos que están abiertos, Rebeca, porque hay alguna intervención, hay interferencia, así que no hay problema. Bien, toda persona, ya eso lo habíamos dicho, nadie podrá ser juzgado por comisiones especiales, sino por el tribunal que señalare la ley y que se hallare establecido por esta con anterioridad a la perpetración del hecho. Y este es un principio básico de todo lo que es el sistema penal actual en general en todos los países donde seguimos la línea del sistema romano continental. Y esto viene desde la Edad Media. Bien, por lo tanto, efectivamente, aquí no existen comisiones especiales. Todos los tribunales o todas las personas que son eh, investigadas, ¿cierto? Donde se presentan acciones, que son imputados, que son acusados, demandados, etcétera. Bien, todos estos procedimientos se deben revisar en un tribunal y los tribunales deben estar establecidos con anterioridad. Es más, cada código de cada materia que se ve en nuestro ordenamiento jurídico establece cuáles son los tribunales que van a revisar, que van a ver estos negocios jurídicos y cuáles son las atribuciones, cuál es la jurisdicción, cuál es la competencia. ¿Bien? Por lo tanto, aquí no existe un tribunal que surja de repente para ver un tema. No. Los tribunales están establecidos con anterioridad y también la ley establece cuáles son las materias que van a revisar y la forma también en que deben conocer y juzgar todos los negocios jurídicos que se les entreguen para su conocimiento. Toda sentencia, Toda sentencia de un órgano que ejerce jurisdicción debe fundarse en un proceso previo legalmente tramitado. Corresponderá al legislador establecer siempre las garantías de un proceso y una investigación racionales y justos, y la ley no podrá presumir de derecho la responsabilidad penal. De acuerdo a también lo que les estaba comentando, para el conocimiento de cualquier negocio jurídico, es decir, cualquier juicio, el procedimiento también debe estar establecido junto con el tribunal. Por lo tanto, si nosotros queremos ver un tema de alimentos, ya existe un procedimiento de alimentos y es en ese el que el tribunal se va a basar para resolver ese tema. Si queremos ver una indemnización por negligencia médica, también existe un procedimiento para la negligencia médica. Si queremos ver un despido injustificado en materia laboral, también existe un proceso para el despido injustificado. Si queremos alegar, por ejemplo, sobre las elecciones de un sindicato, de una asociación gremial, de un directorio de una empresa o de una comunidad, etcétera,
existe también un tribunal, que es el Tribunal Calificador de Elecciones, donde se puede tramitar todas estas acciones, porque existe también un procedimiento para este tipo de denuncias o de demandas. En general, cualquier proceso, perdón, cualquier materia que se quiera ver, ya tiene un procedimiento establecido. Lo mismo respecto de lo penal. Bien, y aquí hay un principio también, en donde indica que la ley no podrá presumir de derecho a la responsabilidad penal, porque hoy día, con este sistema garantista que tenemos en materia penal, se entiende, a diferencia de lo que existía antiguamente, se entiende que la persona es inocente hasta que se compruebe que es culpable. Por lo tanto, de derecho no se puede ya señalar ni presumir que una persona es responsable del delito que se le imputa. Debe existir una investigación, debe existir un análisis de las pruebas para luego el juez determinar y dictaminar si existe delito, no existe delito. ¿Bien? Juan. Quiero que me aclare algo, profe. Es que esta es otra de las contradicciones que yo encuentro porque se supone que, a ver, uno de los principios del Código Civil es la buena fe y la buena fe se presume, ¿cierto? Así es. Y en el último renglón del último párrafo dice que la ley no podrá presumir, ¿cierto?, de derecho a la responsabilidad penal. Ujú. Así es. Entonces, ¿presume o no presume? Lo que pasa es que ahí hay que distinguir, porque en materia civil no es lo mismo que en materia penal, Juan, ¿ya? Y por eso les explicaba que en materia penal, y solo en materia penal, a la persona que se le imputa un delito no puede ser tratado como el responsable o como que ya es responsable penalmente del hecho que se le imputa. Se debe investigar, debe existir un análisis de las pruebas y con posterioridad y finalmente el tribunal determinará si efectivamente la persona es responsable penalmente, es decir, si ha cometido o no ha cometido el delito, para su sanción o no. En materia civil es distinto, ¿ya? Qué Porque vergüenza, profe. Me pegaste una aterrizada, claro, obvio, son completamente diferentes, perdón. no hay problema, no hay problema, Juan, sí, para eso estamos acá, sí, para responder las preguntas, las dudas, etcétera, las consultas que tengan, ¿ya? Entonces, nosotros siempre tenemos que distinguir, ¿ya? Tenemos que distinguir la materia civil de la penal y dentro de lo civil, lo que es laboral, lo que es netamente civil, lo que es familia y las demás también otros tipos de procedimientos que existen, pero no solamente existen estas cuatro grandes áreas, sino que existen varias más que son más pequeñas, pero que también hay que irlas distinguiendo, policía local, eh, lo que es todo lo que son las elecciones, ¿bien? Y otras materias más que se deben revisar, pero porque cada una tiene sus propias reglas, sus propios procedimientos. Entonces, siempre hay que distinguir. Ningún delito se castigará con otra pena que la que señale una ley promulgada con anterioridad a su interpretación, a menos que una nueva ley favorezca al afectado. Ninguna ley podrá establecer penas sin que la conducta que se sanciona esté expresamente descrita en ella. Y esto también es materia penal y va en conjunto con los principios de que para juzgar debe existir un tribunal previamente establecido, debe existir previamente también una figura típica delictual, es decir, un delito señalado, más su pena. Bien, por lo tanto, y respecto de las penas, no se puede castigar, no se puede aplicar una pena distinta de aquella que ha sido señalada por ley para el delito en específico. ¿Bien? Y así entonces nosotros tenemos tres grandes tipos de delitos, cada uno con penas distintas que ya están asignados para ese delito. Faltas, simples delitos y crímenes. ¿Bien? Para las faltas existen penas privativas de libertad que no se aplican, ¿bien? Pero sí también existen multas. O también hay otras formas de sancionar las faltas, porque las faltas son los delitos más simples y de menos gravedad que existen en nuestro ordenamiento jurídico. ¿Bien? Por ejemplo, si yo, no sé, abofeteo a alguien,
sin causarle ningún tipo de lesión, es una falta, es una lesión menos que grave. Bien, por lo tanto, ahí el tribunal determinará si le aplica simplemente una multa o le aplicará otro tipo de delito que no implique, por ejemplo, la privación de libertad, porque la falta no amerita privación de libertad. ¿Bien? El hurto simple, por ejemplo, ese que se comete en los supermercados, en el retail, hasta cierta cantidad de dinero, también solamente, de acuerdo a la legislación, trae aparejada una sanción o una pena de multa. ¿Bien? Los simples delitos son un poco más graves, y ahí entonces estamos hablando del hurto calificado, por ejemplo, o de este hurto donde sobrepase las 4 UTMs, perdón, la media UTM. ¿Bien? Sobrepasando la media UTM ya estamos en el ámbito del simple delito. Tienen otras penas. Un homicidio es un crimen, por lo tanto son las penas más graves. ¿Ya? Hoy día llegan hasta la cadena perpetua efectiva, desde los 5 años y un día a cadena perpetua efectiva. Eso es la pena asignada para el crimen, ¿bien? Para cualquier tipo de crimen, y de acuerdo a las pruebas es que se aplicará esa sanción. Por lo tanto, hoy día no se aplican penas porque sí, porque al juez se le ocurrió, se me ocurrió esta pena para este delito. No, todo está reglamentado. Leandro. Sí, profesor, en el punto número 4, donde se establece el respeto y la protección a la vida privada, ahí es donde entra en juego la medida cautelar de un bozal legal, ¿no es cierto? Sí, pero vamos a ver enseguida de este número 4, porque también hay cosas interesantes que hoy día se están dando y que antiguamente no pasaban. ¿Ya? Ok, bien. Así que vamos con el número 4. El respeto y protección a la vida privada y a la honra de la persona y su familia, y asimismo la protección de sus datos personales. El tratamiento y protección de estos datos se efectuará en la forma y condiciones que determina la ley. Y aquí hay dos grandes temas que hay que ver. Uno es el respeto y protección a la vida privada, a la honra de la persona y de su familia. Y otro es la protección de los datos personales. Para cada uno de estos existen leyes también. Existe una ley de protección para los datos, ¿bien? Sobre seguridad de datos, ¿bien? Que establece todo un sistema de cuáles son los datos que se deben proteger o que se protegen, eh, quiénes son los obligados a proteger y también cuáles son las sanciones cuando esa protección no se cumple. ¿Bien? Y va enfocado específicamente, no solo específicamente a lo que es el retail, a lo que es los bancos, porque ellos manejan nuestros datos personales, pero no solamente ellos, o sea, aquí cualquier persona que no utilice o que mal utilice los datos de una persona, sea persona natural o jurídica, va a ser sancionada igual. Bien, y eso en relación con el respeto y protección a la vida privada y a la honra de la persona y de la familia. Cuando nosotros hablamos de protección a la vida privada, es protección en general. ¿Bien? Es decir, aquí no se pueden interceptar conversaciones, ya sea por correo, por chat, por mail, por carta, por telegrama, por nada. No se pueden intervenir. Ustedes no pueden revisar, en general, todas las personas no podemos revisar la correspondencia privada de una persona sin su autorización o sin autorización de la ley. Bien, aquí solamente puede autorizar que se intervenga en las conversaciones, las comunicaciones privadas de una persona, un juez. Y eso solamente por medio de una investigación penal. En el resto de las situaciones es muy difícil que se dé. Por lo tanto, si a ustedes les revisan el celular, ¿bien? Si les revisan los correos, los empleadores, muchos empleadores también revisan celulares, las conversaciones que tienen los trabajadores, los correos de los trabajadores, que no sean propios de la empresa, ojo, sino que sean particulares, ¿bien? Privados. Eso no se pueden revisar. Pero si yo tengo un correo institucional, sí el empleador lo puede revisar porque es institucional, es parte de, ¿bien? Pero no me puede revisar mi teléfono, ¿cierto? Propio, privado, con mis números privados, ¿bien? Entonces, eso, evidentemente, de acuerdo a la ley, amerita una sanción. Podemos demandarlo. Si cualquier persona
mi polola, mi pareja, mi cónyuge, mi amante, lo que sea, me revisa el celular, evidentemente yo podría demandar a esa persona. ¿Bien? Claro, no lo vamos a hacer por la relación que existe entre las personas, pero podría llegar a ser, ¿ya? Si otra persona me revisa también el teléfono, el chat, el correo, sin mi autorización, también. Porque ahí se afecta la vida privada y la honra de la persona. Si yo funo a una persona a través de las redes sociales, estoy afectando su honra. Y si lo funo sin pruebas, sin fundamentos, también es un delito que se puede denunciar y se puede querellar en contra de la persona por injurias y calumnias. Lo mismo respecto de la familia. Bien, si yo hablo mal de una persona, si trato de denostarla o de atacar su honra o de su familia, también, entonces yo puedo contrarrestar eso mediante una querella por injurias y calumnias. Entonces, esto es lo que establece la ley respecto del respeto, protección de la vida privada, de la honra de una persona, de la familia y de sus datos personales. Todo está protegido, todo está dentro de leyes que establecen sanciones para aquellas personas que no cumplan con esta obligación. Voy con el chat. Daisy. Profe, sí, disculpe, es que no sé cómo levantar la manito. No hay problema. Me quedé en el numeral anterior. Usted habló sobre unas penas. Hay 3 penas. Habló de faltas, habló de crimen y la otra es ¿cuál? Simples delitos. Ya, me faltaba ese apunte Sí. solamente. Esos son los 3 tipos de delitos, cada uno con sus propias penas. Ya, profe, gracias y disculpe. Ok. Profe, una pregunta. Sí. ¿Cuál? La Dígame. calumnia y la injuria se dan cuando no hay pruebas, ¿cierto? Así es. Cuando hay prueba, pues porque si yo denuncio por calumnia, pero hay una prueba de que no es calumnia y no es injuria, ¿cómo se llamaría ese término? Discúlpeme. Un delito, ¿ya? Porque las calumnias por lo general, calumnias e injurias, son o se profesan en contra de una persona imputándole un delito que no ha cometido, o un hecho que podría revestir la calidad de delito que no ha cometido, o simplemente para perjudicar a la persona en su honra, ¿ya? De ahí entonces que surge esta querella por injurias y calumnias cuando no hay fundamentos por parte de la persona que ha señalado que ha Deterioran la cometido un honra. delito, etc. ¿Bien? Entonces ahí, cuando no hay fundamentos, entonces el afectado pasa o puede pasar eh, A denunciar porque se está viendo a... afectada su honra, ¿no? Exactamente. Gracias. Ok. Bien. Vamos a llegar hasta acá con la clase de hoy porque ya son 3 para las 9 y ustedes saben que no me gusta pasarme ni tomar tiempo de ustedes que no corresponda. Bien, así que ahora Profe, voy a pasar la asistencia. ¿Sí? no, profe, disculpe. Cuénteme. No, profe, sorry, disculpe. Mm, Ya, también tenemos problemas nuevamente con la asistencia, así que voy a anotarlos. No se desconecten, por favor, para anotarlos. Enseguida doy la mano. Enseguida estoy anotándolos para después agregarlos en la lista.
Ya, los anoté. Maricel. Profe, una consulta. En el caso de que, ya, teniendo el PDF impreso, uno tiene que leerlo para la prueba, ¿ya? Ajá, Estudiar. sí, En el sí. caso que surgiese una duda y no tuviéramos clases con usted, ¿cómo se puede, de alguna manera, hacerle la consulta o no hay Por el chat, forma? por el chat. Yo estoy en el chat también. Ah, en el chat del grupo. Sí, Ya, por ahí. jurídico 4. Esa Stigli. Ah, ok, profe. Ok, muchas gracias. Que Ok, descanse. Nos gracias vemos el igual. lunes. Chao, Chao, nos chao. vemos. No lo haga la prueba tan difícil. Como que somos nuevitos. Yo no hice las pruebas, solamente las voy a abrir. Esas están, como les comenté, La ya paneta. ya están hechas con anterioridad. Así que, Ah, Profe, ok. le deseo un feliz resto de turno y a los demás una muy buena noche. gracias, Juan. Buenas noches. Leandro, Profesor, ¿usted podría repetir en qué horario sería la evaluación? Porque las clases sería de 7 a 9 así es. y Y la prueba se abre a las 9 después que terminemos la a las clase, 9. hasta las 9 de la noche del día siguiente. 9 de la noche el día siguiente. Ok, muchas gracias. Así. Ok. Esperanza. Profesor, es solamente algo de la materia. Disculpe que pregunte ahora porque Sí. cuando se hace control de detención de un imputado, por decirlo así, Ujú. ahí también tiene que ver algo la investigación, que me entra la duda. Por favor, si me puede aclarar eso. Sí. Perdón. Claro, cuando a una persona se le imputa un delito, bien, una de las fases del juicio es la fase de la investigación. Bien, por lo tanto, al momento que se le imputa el delito, se abre la etapa de formalización de la investigación. Ahí es donde el fiscal le señala a las personas que se le imputa un delito X. ¿Bien? Y solicita al tribunal que se fije un periodo para que se realice la investigación. Y en ese momento también, o al final de la audiencia, el tribunal establece una cantidad de días, que puede ser hasta de 2 años, para que se investiguen los hechos y después se sigue con la siguiente etapa. Bien, pero por lo tanto, existe un periodo de investigación que, vuelvo a repetir, puede durar hasta 2 años para obtener las pruebas tanto por parte de la Fiscalía como de la Defensoría respecto de la persona que se le ha imputado un delito. Bien, para que se determine si la persona efectivamente cometió el delito o no lo cometió, si se le sanciona o no se le sanciona. No Ah, sé ok. si queda más clarito por ahí. Sí, está más claro. Gracias, profesor. Ok, Conceptos que se dan. ok, Esperanza. Leandro. Quería hacer una preguntita respecto al punto H, que está un poquito más adelante, pero si me puede decir antes de que cierre la clase, en el Ujú. caso de que se dictase que una persona quedara sobreseída, ¿vio? Y pudiera optar por una indemnización al Estado, ¿tiene un lapso de tiempo esta persona para poder iniciarla? O Sí, no? sí. Ok. Ese Tiene un lapso de periodo. tiempo, ¿cuánto es? Hasta 6 meses. Ok. Una vez que se dicte la sentencia, ya sea de sobreseimiento definitivo o la sentencia en la cual se le declara a la persona como no culpable. Tiene O seis sea, meses de tiempo entonces. Ok. exactamente. Y es un Genial. trámite que se debe iniciar en la Corte Suprema y después se sigue en los tribunales civiles. Genial. Muchas gracias, profe. Ok. Lorena, Hola, profesor. hola. Profesor, una consulta sobre lo que el compañero estaba explicando sobre la duración de la investigación. Muchas veces Ujú. se hacen a los 3 meses, pero la medida normal son a los 6 meses o dependiendo el caso. No, es lo que estaba preguntando Leandro. Lo que estaba preguntando Leandro era sobre el error judicial y la indemnización que uno podría pedir, una persona podría pedir, perdón, al Estado por este error judicial.
Ah, ya, ya, A ya. eso se refería Leandro. Ya, profe. Bien, Gracias. ok. ¿Alguien más? Sí, profesor, Julia por Julia, acá. Julia. Sí, cuénteme. Sí, respecto a lo mismo que dijo Leandro, ya lo último, para aclarar, ¿no pasa primero por la Corte de Apelaciones y luego a la Corte Suprema o es directamente a la Corte Suprema? Directamente a la ¿Y Corte por qué Suprema, razón? porque así está establecido en el procedimiento en la Constitución y en la Ley Orgánica Constitucional del Tribunal Constitucional también. Ya, gracias, profesor. Ok. Eso que preguntó Leandro y que también Julia está comentando es un recurso judicial constitucional. Bien, está señalado dentro de la Constitución, por lo tanto, eso es materia de derecho constitucional, derecho procesal constitucional. Así se estudia, o ese es el área que estudia este recurso, como otros también que existen en la Constitución para otros temas. ¿Ya? Eso también para complementarlo, para que ustedes puedan tener el conocimiento sobre eso que puede ocurrir y que a veces ocurre, que también muchas veces las personas por desconocimiento no lo hacen. ¿Ya? Existe esta indemnización por error judicial y que está establecida en la Constitución también. Bien, ¿algo más? Leandro. No, quería simplemente decir que Argentina está en la final de la Copa América, así que un gusto a todos. Espero que gane Argentina. Muy bien. Ya, dejo de grabar.